Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, el profe Lalo Soraligue, desde Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, norte de Argentina, para todo el país y el mundo, a través de las redes sociales, canales de televisión, emisoras de radio que difunden este humilde instrumento de evangelización. El programa de hoy, de Momentos de Reflexión, se llama Convocados. Qué alegría cuando los jugadores son convocados a la selección nacional. Hay muchos testimonios. Estaba con mi familia, de pronto recibí la llamada. Era el director técnico de la selección, me dijo te necesito. Y nos abrazamos todos. Testimonios de una forma o de otra de los jugadores que cuentan la alegría que sintieron al ser seleccionados por su capacidad, por su talento, por el esfuerzo, por el perfil, porque durante el año realizaron las cosas y porque principalmente consideraba el director técnico que era parte de un equipo para jugar el Mundial o una copa importantísima. Qué alegría cuando uno es convocado, ¿no? Cuando es convocado. No esperaba ser convocado. Otros dicen, realmente internamente dicen, me lo merecía. También nosotros recibimos por ahí que no hemos sido convocados, ni vamos a ser convocados, por lo menos en mi caso, a ninguna selección nacional. Sí tenemos la alegría cuando somos convocados a un trabajo. A mí me pasó personalmente cuando Marisol Busto, una profesora que trabajaba en ese tiempo en la Dirección de Jóvenes y Adultos, me llamó y me dice, profe Lalo, quiero que venga a trabajar dentro del equipo. Y bueno, yo me puse muy contento por estar convocado. Qué lindo cuando somos convocados, no sé, en un partido político. Alguien lo llama, mirá, te convocamos porque queremos que puedes ser el concejal, puedes ser el intendente, el alcalde de este pueblo. Y uno, aunque diga que no o que sí, internamente se siente bien, se levanta la autoestima, es decir, me merezco y puedo llegar a ser alguien importante, ¿no? También pasa obviamente en el trabajo, cuando que se está trabajando en un supermercado y está en las góndolas y dice, vení, que a partir de ahora vas a trabajar en la caja. Pero yo en la caja, sí, vas a manejar el dinero, vas a ver el tema de las tarjetas. Es difícil el tema de la plata, pero yo confío en vos vas a participar. Y qué alegría, ¿no?, de sentirse llamados, convocados. Pues en todos los casos que he contado, las personas son convocadas por algún mérito. El futbolista, por su talento en la cancha, como delantero, defensor, mediocampista, volante o arquero. El caso de alguien de un trabajo, porque es responsable, porque cumple el horario, porque es honesto. Cuando es convocado en la política, porque creen que es una persona empática, carismática, que va a traer votos, que va a hacer una buena gestión. Es decir, son convocados por los méritos. Pero tenemos aquí un caso muy particular. Cuando Jesucristo convoca a sus apóstoles, a los titulares, diríamos que son los 12, después va a ser un plantel más grande cuando son los 72, pero a los 12 que los llama primero, hay que decirlo, en la oración. Primero hace una jornada y se pasó orando toda la noche y después los llama. O sea que no los eligió así nomás, ya los conocía. Estaban en Nazaret, en Galilea, que estaban dando vueltas por ahí. Jesús ya los conocía, ya sabía, ya los había visto, ya había pensado, está bueno, esto me va a servir, porque esos 12 eran importantes. 12 personas, de la cual después en el futuro nacería una iglesia de millones y millones de seguidores en todo el mundo y a lo largo de la historia. Así que esos 12 tenían que estar bien elegidos. Pero aquí lo que llama poderosamente la atención, cuando Jesús convoca, no convoca por capacidad, por talento, por conocimiento, por idoneidad, por testimonio de vida, por trayectoria, por currículum vitae, por tener cursos, por tener capacitaciones, por tener contactos, por ser amigo de,
mirá, me recomendó fulano, como pasa en el estado, en los municipios generalmente, no entro porque me recomendó fulano. No, acá Jesús no utilizó el currículum, no utilizó los antecedentes, porque si tenían que pasar por ese filtro, vamos al tema antecedente, de los 12 que eligió, muchos de ellos quedaban en el tamiz, quedaban en el camino, no pasaban el colador, porque su vida y su pasado los condenaba. ¿Eso qué quiere decir? Que los criterios de búsqueda de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles, fue distinto a los criterios de búsqueda de nosotros los hombres. Los criterios que Dios llama son distintos a los criterios de los hombres. Nosotros miramos lo exterior, tenemos nuestros prejuicios, nosotros rotulamos, nosotros adjetivamos, nosotros señalamos con el dedo, aunque dice que cuando yo señalo con mi dedo índice, a ver, pon tu mano así, señala con el índice imaginariamente a tu peor enemigo, tu suegra, no, a tu peor enemigo, señalo con el dedo, pon el dedo así, fíjate, el índice está marcando hacia adelante, pero hay 3 dedos que te señalan a vos. Cuando nosotros juzgamos, nos estamos también señalando a nosotros, ojo eso. Pero así somos nosotros, los hombres. Pero Dios no. Dios ve más allá de eso, ve el corazón, ve la persona. No los llama porque sean santos, sino para que sean. Y así es que llama, por ejemplo, a Pedro y a Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Y sobre todo Pedro, de carácter fuerte, tal es así, el que sacó la espada, le cortó la oreja a un soldado cuando fue el momento previo a la pasión, ¿se acuerdan? Allí en el Monte de los Olivos. Y Jesús le dijo, pará Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes qué dicen? La gente habla de mí, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Quién salta? Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, tranquilo Pedro. Esto no te lo dijo la sangre ni la carne, esto te dijo el Espíritu Santo. Pero Pedro es el que saltaba siempre. Pedro era de un carácter muy fuerte, que es el carácter que tiene que tener un pescador de esos tiempos y en esos mares. El viento, las turbulencias, los barcos pequeños. El pescador tiene una característica distinta del agricultor. El agricultor tiene un terreno que tiene que trabajar y tiene tiempos de siembra, de cosecha, de trilla. En cambio, el pescador debe ir al día a día. Hay lugares, hay momentos que hay pique acá, que hay pique allá. Debe utilizar un tipo de carnada, otro tipo de carnada, según los pescados, las redes, trabajo en equipo. Entonces, ¿lo eligió por pescador? Sí, pero eligió sobre un material que tenía que pulirlo, era como un diamante, pero a pulir. Aparte, Pedro tenía una autoestima alta, le dijo, Jesús, quédate tranquilo, porque si te pasa algo, yo te voy a seguir hasta el fin de los tiempos, te voy a defender, y yo no te voy a negar nunca. Sin embargo, de ese egoísmo grande de Pedro, Jesús luego va a transformar en alguien humilde, porque de esa persona débil, porque cuando le preguntan, ¿vos sos amigo de este Galileo? No, yo no soy. Vos por la tonada sos amigo de Jesús. No, yo no lo conozco. Y lo va a negar. Sin embargo, esa debilidad, luego, con el Espíritu Santo y luego con la presencia de Dios, Pedro se va a transformar de una arenisca, decía Juan Pablo II, de una arenisca con el Espíritu Santo, Pedro se transforma en piedra, porque la piedra angular es Cristo y transforma a las personas. Entonces Pedro, elegido no por sus capacidades, era una persona bruta, no tenía grandes estudios, carácter fuerte, pero de esa persona Dios se vale para hacer lo que sería, él le llamó la piedra, la base fundamental de la iglesia, junto con su hermano Andrés. Otros 2 hermanos que eligieron fueron a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Estos 2 también aparecen en la Biblia en la presencia de la madre de ellos, que en un momento se le acerca a Jesús y que le dice,
no te olvides en el reino de darme unos puestitos a Santiago y a Juan. Mira que ellos te están siguiendo, ¿no? Mira que estamos nosotros en primera hora, mira que andamos repartiendo folletos, queremos un carguito después. Y Jesús, bueno, le va a contestar que su reino no es de este mundo, estaban equivocados. Es decir que en Santiago y en Juan vamos a encontrar muchas actitudes que tenemos nosotros, de querer los primeros lugares, de querer sobresalir, de envidiar, de querer acomodarnos, de querer... esa actitud es la actitud de Santiago y la actitud de Juan. Juan era un mocoso, un adolescente, un niño, un pibe, un chavo, no sé, un gurí, en distintos lugares le dicen de distintas formas, era jovencito. Y muchas veces los jóvenes no son considerados importantes. San Pablo dice que nadie te desprecie por ser joven. Juan era muy joven y sin embargo Jesús lo elige. Quizás no era lo mejor para elegir en ese momento, porque le tocaba enfrentarse con los fariseos, con los publicanos, con el mismo Pilato, y elige un joven, y a Santiago. Y, como en el caso de Pedro, de ese material, con la presencia del Espíritu Santo, con la presencia de Dios en sus corazones, ese Santiago, que buscaba los primeros puestos, luego cuando recibe el Espíritu Santo, va a ser el primero de los apóstoles que muere mártir, ¿sí? Fíjense cómo después da su vida por Cristo. Y Juan, que lo despreciaba por ser joven, con la presencia y con la fuerza del Espíritu Santo, tiene la gracia de ser el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz. Se fueron todos y quedó el más joven, Juan, que justamente ustedes recordarán el pasaje ese que se quedó con la Virgen María, y que Jesús en la cruz, ya muriendo, le dice: María, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Juan, otro de los apóstoles elegidos por ese Dios. Los criterios de Dios son increíbles. Llama a Simón el Cananeo. Hoy sería un revolucionario, uno de extrema izquierda. Hoy sería uno de esos guerrilleros que pone bombas, que tira panfletos, que está para desestabilizar, que odia a todo el mundo. Era así, él odiaba a los romanos. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ven y sígueme, y recibe el Espíritu Santo, se da cuenta que la misión de Dios va más allá de las ideologías, y que nosotros muchas veces nos terminamos peleando si soy de izquierda, de derecha, este partido, del otro, cuando somos todos humanos, cuando somos todos personas, donde podemos sí pensar diferente, pero somos ante todo personas y no tenemos que perder eso de vista. Eso lo aprendió Simón el Cananeo. Mateo le gustaba la plata, y hoy podríamos decir que es un político corrupto, porque cobraba impuestos a los de su mismo pueblo y se lo daba a los romanos, y les daban por supuesto un interés, ganaba dinero. O sea, era tremendo el negocio que hacía, y no le importaba cobrar impuestos a sus padres, de su misma sangre, con tal de tener dinero. Y parece que también le gustaba la fiesta, porque allí en el pasaje, cuando Jesús lo encuentra, le dice: ven y sígueme. Él dejó las monedas, dejó algo que tenía mucho en su bolsillo, que tendría guardado, que tendría en alguna caja fuerte, pero que seguramente no lo hacía feliz, porque el dinero no da la felicidad completa. Como seguramente el Simón el Cananeo no era feliz completo haciendo revoluciones, porque estaba lleno de odio. Como seguramente Santiago, Bartolomé y Felipe tampoco eran felices y llegan a la plenitud cuando lo encuentran a Cristo. Lo mismo Pedro, Andrés, Mateo. Por el dinero seguramente, aunque le calmaban los nervios, porque el dinero dice que no da la felicidad, pero calma los nervios, tenía, digamos, ahí dinero, pero no era completamente feliz. Así que no dudó, dejó su puesto, dejó su cargo y lo siguió a Jesús. Y Mateo llegó a ser no solamente un apóstol común y corriente, sino que llegó a ser el escritor del Evangelio, el primero de los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es el primero de los Evangelios que leemos y que habla de ese Cristo Rey, de ese Cristo Rey de Reyes, que lo conoce, le cambia la vida y lo transforma. Tomás, otro de los apóstoles que él elige, ese es racional. Yo si no veo, no creo. Muchos de nosotros somos así. Mira, yo si no creo, no sé cómo querés creer en Dios si no lo veo. Hasta que le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que ha resucitado, yo hasta que yo no lo vea,
yo no creo, hasta que Jesús resucitado desaparece específicamente para él y le dice: Tomás, no soy un fantasma, mira, acá están mis heridas, vos querías ver mis heridas en mis manos, en mis pies, ven, pon el dedo, soy yo, pero estoy ya en otra dimensión, resucitado. Entonces allí es cuando Tomás hace esa gran expresión de fe, y dice: Señor mío y Dios mío. Nosotros también somos muchas veces esos Tomás, ¿no? Tenemos características de todos los discípulos, ni hablar de Judas, por supuesto, que lo de Judas es particular y especial, ¿no? Porque Judas lo quería a Jesús, tampoco no lo matemos a Judas así del todo, ¿no? Él lo quería a Jesús, nada más que obviamente, y esto está claro, él esperaba un Mesías para este mundo, ¿no? Un Mesías que venza al Imperio Romano, muy parecido a lo que quería Simón el Cananeo, y él, por supuesto, que iba a ser el ministro de Economía de ese reino, e indudablemente que sí quería el dinero, le importaba mucho el dinero, aparte él manejaba el dinero de la economía del grupo de los 12 apóstoles, porque cuando ellos andaban de un lugar para otro tenían que donde dormir, buscar comida, no es que vivían así que el aire es gratis, o sea, y el que manejaba ese dinero era Judas, que indudablemente era hábil para ese tema, pero ambicioso. Y como todos conocemos en la historia, por unas monedas traiciona a Jesús. Pero el hecho de fallarle a Jesús, lo pongamos a la misma altura a lo de Judas y a lo de Pedro. Ambos le fallan a Jesús. Uno lo vende por monedas, es verdad, puedes decir ambicioso, pero Pedro también es cobarde, aunque él dijo que él lo tienen que matar para que lo separen de Cristo. Ambos lo dejaron a Cristo, todos los apóstoles, excepto Juan, que se quedó hasta el último, todos de una u otra manera se borraron en ese momento. Más grave fue lo de Pedro y más grave lo de Judas, porque con un beso entrega a su amigo. Pero uno de los grandes errores de Judas, comparado con Pedro, fue que Pedro se arrepiente. Es convocado por Dios y recuerda que fue convocado por un Dios misericordioso, que no fue convocado por sus obras, sino por la misericordia de Dios. Y entonces vuelve hacia Dios. En cambio, Judas no recuerda que fue convocado por la misericordia de Dios y recurre, en vez de recurrir a Cristo, recurre a la religión de ese entonces. Y va y les dice: acá está el dinero que me dieron, se los devuelvo, no me sirve. Y les tiró el dinero. Y ellos le dijeron, los de la religión le dijeron: haz lo que vos quieras, y ese dinero, no sé, déjalo acá, pero verás vos qué vas a hacer. Ahí está el gran error de Judas. No vuelves a Jesús como si volvió Pedro y se arrepiente, sino que no le encontró sentido. Sin Cristo no le encontramos sentido y ahí se termina quitando la vida. Entonces, en síntesis, podemos decir que Dios elige con criterios no humanos. Dios nos elige a nosotros por misericordia. Dios nos elige, conoce nuestros pecados, conoce tus pecados, conoce tus errores, conoce tu falencia, conoce mis errores, conoce mis pecados, conoce mi falencia, y aún así te llama a vos y me llama a mí. Aún así, como los llamó a los discípulos, como los llamó a Pedro a pesar de tener un carácter podrido, como lo llamó a Santiago y a Juan, que querían solamente los primeros puestos, así te llama el Señor. Como lo llamó a Felipe, a Bartolomé, como lo llamó al Simón el Cananeo, que lo conocía, que era un revoltoso, un revolucionario, un odiador serial. Es así que nosotros también tenemos que, en nuestras vidas, en las vicisitudes de la vida, en las dificultades de la vida, en las oscuridades de la vida, en nuestros ostracismos, en nuestra soledad, en nuestros fracasos, tenemos que decirle también desde el fondo de nuestro corazón: quédate con nosotros, Señor, que la noche avanza. Ven a compartir conmigo, ven a mi habitación, ven a mi vida, ven a ese lugar de diálogo con mis hijos, ven a ese lugar de diálogo con mi familia, ven a ese lugar de diálogo en el trabajo, en mis proyectos de vida. Ven conmigo, Señor,
para que mi vida no sea un simple caminar, un simple andar, sino pueda tener yo en mi vida un propósito por qué vivir. A partir de ahora diré: bendito pecado, bendito dolor, bendito fracaso, bendita desilusión, bendita cruz que me ayuda a abrazarte a ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Y allí ya podemos ponernos de pie junto al Señor y podemos, como los discípulos de Emaús, cambiar el semblante, cambiar la vida, cambiar el proyecto. Por eso, como decíamos al principio de este programa, si te toca caminar con hambre, con cansancio bajo el sol, recuerda que está Cristo a tu lado, que camina a tu lado, como caminaba con los discípulos de Emaús. No te olvides que a tu lado está explicándote las Escrituras. Camina a tu lado, alimentándote con el pan vivo que es la Eucaristía. Y tú dirás: ¿y a dónde está que no lo veo? Y como decía al principio, Dios está en los hechos de la vida y en personas que están cerca tuyo. Te habla Dios a través de un maestro, te habla Dios a través de un programa de televisión, te habla Dios a través de una canción que escuchas en la radio o en un video de las redes sociales. Dios te habla en el paisaje, Dios te habla en una flor, Dios te habla en la sonrisa de un niño, Dios te habla en el atardecer o en la belleza del amanecer. Dios te habla en un pedazo de pan que compartes, Dios te habla en alguien que te abraza. Dios te ama cuando sientes una brisa en tus rostros. Dios te ama cuando tu corazón late y puedes decir: estoy vivo. Y si estás vivo, siéntete vivo. Siéntete que tienes una misión que cumplir, que no has venido acá para pagar impuestos, y si es un miércoles para que sea sábado o domingo para descansar y después viene otra vez el lunes y el martes y el hastío y el cansancio. No, Señor, usted ha venido a cumplir un propósito, una misión. Allí, en el lugar donde está, usted y yo estamos llamados a cumplir una misión allí a donde Dios nos plantó y nos puso, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese lugar, en ese trabajo, en esa familia, en ese ámbito. Allí estamos llamados a hacer luz. Que podamos, con ese Cristo y ya con la alegría de Jesús resucitado, caminar de otra manera y de otra forma. Que habrá sol, seguirá el sol. Que habrá circunstancias difíciles, van a seguir. Mas no nos dijo Dios que a partir de que nosotros estemos con Él vamos a parar de sufrir y que ya no va a haber más circunstancias difíciles. Las circunstancias adversas van a estar. Tengo que darte esa mala noticia, si consideras que es una mala noticia. Las situaciones adversas van a seguir. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que ya no estás solo, que ya caminas con Cristo en tu corazón. Por eso dile hoy, en este momento: Señor Jesús, ven a mi vida. La noche es oscura. Ha sido difícil mi caminar. No ha sido fácil. Pero tú, Señor, al entrar en mi vida, al entrar en mi corazón, al amarme a través de las personas que has puesto desde mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y hasta hoy, y que a través de ella me has enseñado, me has dado una mano, me has empujado. Te doy gracias por todas las personas que has puesto en el camino en mi vida, que me han ayudado a caminar con hambre bajo el sol. Gracias por mis maestros, gracias por mis profesores, gracias por los policías, gracias por esas personas que estuvieron en algún momento de su vida y que ya no están, pero que en su momento han sido importantes, que quizás ya han muerto o se han ido o ya no los veo, pero cuántos amigos, cuántos conocidos, cuántos compañeros en el deporte, en el baile, en el fútbol, en la vida. Allí estabas tú, a través de las personas, ayudándome a seguir, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Como ese pueblo de Israel que caminó bajo el desierto guiado por Dios, y que Moisés los guiaba y que muchas veces ese pueblo se ponía rebelde. Nosotros también, que caminamos por los desiertos de la vida, podamos recibir el maná bajado del cielo y llegar a la tierra prometida, que es el reino de Dios. Que así sea. Amén, 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 y para la gloria de Dios. Muchas gracias por haber compartido esto que fue Momentos de la Reflexión. Muchas gracias, te habla Proclamador Ligue de Rosario de la Frontera,
al sur de Salta. Muchas gracias a todos los medios de radio, televisión, redes sociales que comparten este humilde instrumento de evangelización. Será hasta la próxima y que toda la gloria sea para Dios. Los niños del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Ten confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Yo estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.